Y en el programa del día de hoy, Adidas y sus nuevas camisetas. También vamos a estar hablando de la libertad de expresión dentro de los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son los límites? Luego, la Serie Mundial de Béisbol está manejada por el Clásico Mundial de Béisbol. Y finalmente, la Organización Mundial del Trabajo apoya los derechos de los atletas profesionales a nivel mundial. Todo esto y mucho más en su programa, El Precio del Deporte. Esto es el precio del deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y hemos venido aquí con ustedes para conversar de lo que más nos gusta: las transferencias de jugadores internacionales, los casos legales más importantes, el mercadeo que está ocurriendo en todas partes del mundo, todos los problemas políticos relacionados con el deporte y mucho más, todo lo que comprende la gerencia deportiva. Nuestra idea al final del día no es solo darte nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y por eso el día de hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios en Caracas, Venezuela, la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del Precio del Deporte. También nos acompaña desde nuestros estudios el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Y también nos acompaña desde Montevideo, Uruguay, el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Bucket. Hola a todos, un placer estar de vuelta. Por supuesto, y como cada semana nos acompañan ustedes siempre con su sintonía. La semana pasada, y para calentar motores, esta semana no tenemos breves. No tenemos breves porque en uno de nuestros videos, en el capítulo de la semana pasada, producto de un tema que trajo Brandon, nos dejaron un montón de comentarios. Y oye, queremos compartir los comentarios que más interesantes de nuestra audiencia, los que más nos han llamado la atención a cada uno, para poder conversar un poco al respecto. Estos comentarios vinieron mucho por el tema de si la victoria del béisbol le había hecho daño al fútbol. Y esto se precipitó de una cantidad de maneras de comentarios, de todo vimos, de todo, la mayoría, por no decir casi todos, muy respetuosos en su forma de opinar. Siempre hay gente que no es respetuosa, normal, pero bueno, cada quien puede traer su comentario del día de hoy. Vamos a empezar con el que nos trajo el tema la semana pasada, Brandon Bucket. Brandon, cuéntanos, ¿qué comentario escogiste tú? Bien, yo voy a leer el comentario de Steve Lessini 2458 que dijo: saludos muchachos, muy buen debate. Lo decía en su momento cuando nuestro país quedó cuarto en la Copa América en 2011 en fútbol y hasta caravana hubo. Celebramos ganar el título, de igual manera nos unió y nos sentimos orgullosos. Ahora bien, felicito al Team Béisbol que nos dio el Clásico Mundial de Béisbol recientemente y lo uno a ambos casos para decir que ambos deportes pueden convivir, alimentarse y convivir juntos, incluso el básquet y el voleibol. Lo que sí lamento, y aquí va el tema que quiero debatir, lo que sí lamento es que algunos periodistas y comunicadores sociales hayan matizado en dividir y enfrentar los deportes y decir que es mejor uno que el otro en el país. No estoy de acuerdo, más bien, sea cual sea el deporte, debe ser motivo de unión y no de división. Un abrazo. Bueno, yo estoy de acuerdo y creo que compartimos todos que la comparación entre disciplinas es absurda porque al final es un mismo país, solo que representado por distintas selecciones y distintos equipos, pero al final sigue siendo Venezuela, ¿no? Y es bastante importante lo que señala Steve, porque sí, ha habido una campaña que creo que ha surgido desde el periodismo, no sé si la intención es para generar debate o polémica, que capaz se discute si una selección merece más protagonismo que otra, o merece más apoyo, o merece más reconocimiento, hasta el punto de llevarlo hasta lo más banal de cuál es mejor que la otra, o si una es talentosa y la otra no. Entonces yo creo que no se puede generar esta comparación, sino que más bien, como hemos dicho en episodios anteriores, debe tomarse como ejemplo de lo que se hace bien para poder lograr el éxito en otras disciplinas. Y si hoy en día el campeón es el béisbol, mañana el baloncesto y pasado mañana el fútbol, bueno, bienvenido sea. Pero creo que el periodismo tiene una responsabilidad importante en generar matrices de opinión y yo creo que el que es periodista
tiene que entender la responsabilidad que hay detrás de su cargo porque se pueden generar polémicas y capaz opiniones que no sirven de nada y no nutren nuestro deporte en general. Yo oigo en otro y ante todo, bueno, muchas gracias a todas las personas que nos comentaron, que emitieron su opinión. Es bastante interesante también compartir puntos de vista. Y por eso elegí el comentario de Carlos Luis Piñeiro Ordóñez. Y dice así: béisbol siempre ha sido nuestro deporte rey. Somos los mejores del mundo y en cuanto a jugadores en grandes ligas, somos el tercer país del mundo. Simplemente somos potencia y desde hace mucho tiempo. El fútbol tendrá que hacer su chamba, no hay que dividir. Los logros en otros deportes también se celebran cuando lleguen. Y me quedo justamente con esa última frase, estoy totalmente de acuerdo con el señor o el chico Carlos Luis Piñeiro, porque qué importante es celebrarnos a todos como venezolanos cuando tenemos este tipo de logros, este tipo de objetivos deportivos, sea voleibol, sean sudamericanos, sean mundiales, sea lo que sea. Estamos para eso, para apoyarnos entre venezolanos y para exaltar los grandes logros que tenemos que hacer con los deportistas venezolanos. Así que, Carlos Luis, muchísimas gracias por tu comentario. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Primero que todo, te agradezco muchísimo aquí en nombre de todos nosotros por la receptividad que tuvo este video y le quiero agradecer especialmente y escogí un mensaje con muchísima atención de Gustavo Ocio Ávila o Gustavo Ocio, discúlpame si no sé pronunciar tu apellido correctamente, bueno, lo veo arroba Gustavo Ocio Ávila, así es su usuario de YouTube, y dio un punto muy clave, muy neurálgico que yo siempre he estado de acuerdo y que se los quiero compartir con todos ustedes. Y él dice: señores, un tema importante es la cantidad de equipos de la Liga Fútbol en Caracas, clubes que juegan sin fanáticos. ¿Por qué no se mandan a estos equipos deportivos profesionales y que cuentan con estadios a estados como Cojedes, Amazonas, el Alto Apure y Guárico, entre otros? Entonces, él dio un punto espectacular que es, por supuesto, están muchos equipos concentrados en Caracas, no tienen arraigo, no tienen ningún tipo de afición. Probablemente la mayoría va a desaparecer en un corto o mediano plazo. Ya lo hemos visto con muchísimos equipos acá en la ciudad capital con anterioridad. Y esto lo que hace es esa desaparición forzada de equipos a cada rato que no puede generar un arraigo. Por supuesto, estoy contigo, sería muy bonito ver un equipo en Guárico, un equipo otra vez en Amazonas como Tucanes, que creó un arraigo espectacular, que la gente iba al estadio, y esos son los valores que tenemos que mantener para que cada estado pueda tener su propio arraigo, su propia región, su propia identidad y decir: yo estoy presente en el fútbol nacional y formar parte de esta fiesta, pero que tenga una dolencia especial de que sea parte de tu tierra. Bueno, señores, yo quería elegir un comentario, es muy similar al de Brandon, ¿no? Me gustó mucho porque empieza a reflejar dos cosas, ¿no? Brandon hablaba de los comunicadores sociales y hay varios mensajes que nos hablaron de los comunicadores sociales. Este viene de Carlos Luis Piney Rordones 5103 y dice: señores, déjenme decirle que los fanáticos del fútbol empezaron este problema diciendo que el béisbol no es deporte. Es como que no hay otros deportes, solo el fútbol. Yo esto llevo tiempo viviéndole y es la verdad. Puede ser que muchos fanáticos del béisbol están cansados de esto y por eso la reacción. Yo quiero, antes de pasar a un análisis más general y comentar un poco también lo que dijo Andrés, que me parece interesante, empezar desde este punto, como dice Brandon, que ha sido parte el periodismo deportivo quien ha generado esta fricción. Leí en los comentarios que muchos periodistas de fútbol venezolano fueron los que comenzaron a atacar al béisbol y mencionan nombres y todos en nuestros comentarios, ¿no? Dicen que estos periodistas empezaron a atacar al béisbol, empezaron a hablar mal del béisbol y entonces ahora hay periodistas de béisbol como que respondiéndole. Yo no sé si el fútbol lo empezó o no, si lo empezó estuvo mal, pero el problema es lo que dice Brandon en este sentido. Los periodistas no pueden sentarse a enfrentar deportes porque, oye, lo que nos están haciendo daño como nación en general. Nosotros todos tenemos que apoyar a todas nuestras selecciones. Al chico que va a competir en matemática, hay que apoyarlo. A las chicas de voleibol que ganaron la semana pasada el sudamericano de voleibol, hay que apoyarlas. A todos los que representen a nuestro país, hay que apoyarlos, porque son la representación de nuestro país cuando tiene los méritos, ¿no? Para representarnos. También hay que decir eso, ¿no? Si no tienes los méritos para representarnos, no te lo ganaste, no votaron por ti, olvídalo. No vas para el baile. O cuando esa votación fue un poco extraña, con revisiones en la puerta de policías, como violando el secreto al voto, oye, no deberías representarnos, porque no es una votación libre. Pero cuando tienes los méritos,
Claro que sí, todos tenemos que estar apoyándote, porque de eso se trata un país, de apoyar a los deportistas como su símbolo. Lo que dice este usuario que habló Andrés también me pareció súper interesante, porque antes había una regla incluso sobre los 4 equipos que hay en Caracas hoy en día, donde él dice que, cónchale, el fútbol no se está promocionando, hay 4 equipos de Caracas que además no aportan público, de solo el Caracas Fútbol Club, dicen ellos. Bueno, los 4 equipos de Caracas son UCB, Metropolitanos y Deportivo La Guaira, que bueno, debería jugar en La Guaira, pero juega en Caracas. Lo cierto es que nosotros hemos chequeado las asistencias y al menos de Metropolitano y Deportivo La Guaira son de las más bajas del torneo, así que coincide con la opinión de esta persona. Antes estaba prohibido que hubiera más de 2 equipos en un estado. Eso era una regla en la base de competición de la Federación Venezolana de Fútbol. Esa regla se abolió porque varias personas del fútbol con su poder político influyeron y dijeron, no, yo quiero tener mi equipo en Caracas. Y entonces, ay, bueno, hay que complacer a estas personas que tienen poder y bueno, dejémosle hacer lo que ellos quieren por encima del bien común. Y antes no se podía jugar más de 2 equipos en un mismo estadio. Hoy en día eso ha cambiado un poco y cambió durante un tiempo un poco. Entonces yo estoy de acuerdo en ese sentido. Yo quiero hacerles un resumen de todas las opiniones del público que nos dio la inteligencia artificial de YouTube Studio. De verdad que una de las cosas fantásticas que está saliendo de la inteligencia artificial, que es medir el sentiment en los comentarios. Y dice aquí, nos dice YouTube Studio a través de su inteligencia artificial y habiendo leído todos los comentarios, dice la audiencia enfatiza en el éxito del Mundial de Béisbol y subraya las deficiencias estructurales y de actitud en el fútbol venezolano, exigiendo mayor profesionalismo, menos marketing en la disciplina del balompié. Y el comentario frecuente es la superioridad deportiva del béisbol. Una gran parte de los usuarios sostiene que el béisbol es el verdadero deporte rey en Venezuela debido a su jerarquía histórica, la cantidad de jugadores en la élite mundial y la obtención de títulos internacionales que el fútbol no ha logrado. Esto tiene que ver con el debate de qué deporte es mejor, béisbol versus fútbol, y los argumentos que se utiliza para debatir esto, cosa que ya sabemos que al final del día no es un debate válido porque el mejor deporte es el que a ti te guste más. Es un debate individual. Pero bueno, luego, moderadamente, los comentarios moderados son la crítica a la gestión y actitud del fútbol. Dice, sí, existe un descontento notable hacia la selección de fútbol por lo que perciben como una falta de humildad, exceso de marketing y resultados mediocres a pesar de las facilidades actuales para clasificar a torneos internacionales. Ergo, lo que la gente le frustra más es que habían 7 de 10 cupos y no se pudo obtener uno de esos 7 cupos para intentar clasificar al Mundial. Se rayan el excesivo marketing y la falta de humildad. Ese es el moderadamente se percibe, ¿no? Y finalmente tenemos el último tipo de comentario que ocurre ocasionalmente y es el llamado a la convivencia deportiva. Nuestra opinión, la personal nuestra, no es la mayoritaria, ni en nuestro propio video, ni en los comentarios de nuestro propio video. La gente está más o menos con la opinión que tenemos nosotros, ¿no? Dice, ocasionalmente, un grupo relevante de seguidores rechaza la polarización entre ambas disciplinas, argumentando que los triunfos del béisbol deben servir de ejemplos de excelencia y que el éxito en un deporte no debería opacar ni dividir el apoyo al talento nacional en otros frentes como tal. Muy interesante esto que nos deja la inteligencia artificial. De verdad que muy contento por sus comentarios y poder compartir con ustedes estos comentarios que mencionamos. Adelante, yo personalmente los leo todos. No todos los contesto, pero todos los leo. Algunos, bueno, desubicados, unos que no han visto el video. Hay muchos que a veces se quedan con la miniatura y no vienen a ver el video y empiezan a criticar justo lo que nosotros estamos diciendo en el video. Pero bueno, la miniatura al final del día es para que vengas a compartir con nosotros y ver el video, no solo a criticar. La idea es que escuches un poquito qué es lo que tenemos que decir, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación y ahora pasamos a los temas principales del día de hoy. Pasamos al primer tema del día de hoy y es que Adidas, igual que Nike, igual que Puma, pero le vamos a dedicar un espacio a todo, sacaron las camisetas que van a este mundial. Y bueno, aquí está Brandon para comentarnos un poco de qué va lo que hizo Adidas. Adidas no hizo solo un lanzamiento de camisetas, dio una masterclass de cultura, moda y deporte. ¿Por qué?
Porque para el Mundial de Fútbol del 2026 hizo el lanzamiento de las camisas de visitantes de al menos 25 selecciones, siendo una de las colecciones más grandes de la historia de la marca alemana. Y no solo se enfocó en mostrar camisetas que serán utilizadas en el campeonato de la Copa del Mundo, no. Las camisetas de fútbol hoy en día están pensadas para ser una indumentaria que represente un país y una prenda de moda. Así lo hizo en Los Ángeles, Estados Unidos, donde clausuraron o cerraron toda una avenida para hacer una pasarela de moda con influencers, con figuras emblemáticas. Lo que me llamó la atención de esta campaña es que hicieron algo que normalmente no suele ser común. Normalmente utilizan a jugadores para presentar las camisetas, hacen unos videos oficiales y los suben a redes sociales. No, esta vez no. Esta vez llamaron a los guardianes culturales, así denominaron a estas personas que fueron elegidos de cada país para viajar a Los Ángeles y presentar la camiseta de su país. Allí estuvieron muchos países de Sudamérica como Colombia, Chile, Venezuela, incluso que no clasificó al Mundial, y estuvieron en presencia incluso de Kendall Jenner y figuras, hubo un concierto, así que me pareció una movida que estratégicamente fue impulsada para que tuviera un impacto global. Así que yo creo que hicieron una buena campaña, estuvo increíble, además que los diseños espectaculares en su mayoría. Y hay dos puntos a tocar aquí porque fue clave. Está inspirada en lo retro. Ya estamos cansados de decir que lo retro y la nostalgia es lo que engancha hoy en día y es un elemento del cual el fútbol ya puedo decir que hasta usa un poco, ¿no? Pero lo que vuelve es el trifoil, que es el trifoil, el logo de Adidas Original, que es este que tenemos acá. A ver, para que se ve. No hacía presencia en un mundial de fútbol desde el año 1990, desde el Mundial de Italia 90, y precisamente muchos de los uniformes están inspirados en los uniformes de esa década. Pero eso no es todo, cada uniforme tiene una razón de ser, por lo menos la de España está inspirada en la literatura española, la de Alemania está inspirada en la herencia histórica de la fusión de la marca Adidas con Alemania, que ya se van a despedir. La de Colombia está inspirada en los océanos, en la diferencia de tonalidades de océanos que están alrededor de Colombia. Así que la de Venezuela está inspirada en una camiseta icónica que no tenía el escudo. Es la única selección que no tiene el escudo de su federación, sino que tiene su nombre. Y eso es porque está inspirada en una camisa icónica de Venezuela que tenía la palabra Venezuela en vez del escudo de la federación. Así que yo creo que lo que hizo Adidas fue innovar, a diferencia de sus competidores de Nike y de Puma, que se basaron más en el tema que estamos acostumbrados, que es un video bien preparado con jugadores icónicos de la marca. Y yo creo que Adidas está siempre un paso adelante, por eso estamos hablando primero de esto, luego vamos a hablar de Nike y de Puma en otros episodios, pero me parece que fue una masterclass de marketing y de cómo presentar al mundo lo que estás por mostrar. Más que una masterclass de marketing, tiene que ser mantener su dominio, su hegemonía y su posicionamiento que tiene Adidas, ¿no? Sobre, pues, sponsor principal de la Copa del Mundo, lleva la mayoría de las selecciones a la Copa del Mundo, entonces tiene que dar su muestra de fuerza y lo hizo con muchísima contundencia, en una belleza para mí increíble, totalmente absoluta, al menos mi percepción es totalmente increíble, me parece fascinante todo lo que hizo Adidas, pero algo de lo que me llamó muchísimo la atención y que me pareció genial es que cada camiseta cuenta una historia y tiene una historia propia que contar sobre cada país, sobre cada situación. Por ejemplo, yo me quedo con la de Jamaica, de los Reggae Boys, que me parece una de las camisetas más espectaculares que ha podido sacar Adidas en estos momentos. Y la de Colombia también me pareció muy simpática y la de Venezuela porque, bueno, es mi país y también me pareció una cosa increíblemente bellísima, espero comprarla, pero lo que hizo Adidas de verdad en el lanzamiento, haciéndolo en Estados Unidos, todo muy americano esto también, jugando con el fashion, jugando con la moda, pero esta colección va a dar mucho de qué hablar y va a hacerlo sobre los próximos mundiales también, vamos a decir, wow, en el mundial de 2026 se hizo algo espectacular, recuerden eso porque esto va a pasar. Por el tema de hoy yo me vestí de gala, me puse esta camiseta de México, una edición pasada también de las de Adidas, se las voy a mostrar por acá. Espectacular, bellísima, los detalles son de verdad espectaculares y en esta colección los detalles también me dejan boquiabierta. La mayoría de las camisas me encantaron, en mi top está primero Venezuela, además el detalle de las hojas del trébol con el tricolor venezolano, que solamente tiene este detalle, la de Venezuela y la de Perú, pero la de Perú tiene unos colores como llamativos, ¿no? Un verde fosforescente, pero la de Venezuela creo que encajó perfecta porque es amarillo, azul y rojo. Y oye, ese detalle está espectacular. El detalle de la camisa de España, donde además Adidas explica de dónde sale el origen,
y sobre todo resaltar la ñ, me pareció también espectacular. El detalle, la de México también, atrás, diciendo Somos México también. La cuestión está en los detalles, ¿no? En qué le dan al público para enamorarlo. Con la descripción de las camisas, además que comentaba Andrés, yo lo siento y los venezolanos me van a entender. Maite Delgado explicando los vestidos de galas en el Miss Venezuela. Es una explicación bellísima que te enamora, te encanta, te atrapa y te convence. Y además los colores, los diseños, todo está espectacular. Yo les dejo mis favoritos de una vez. Venezuela en primer lugar, la segunda España y la tercera Argentina. Y hay unas menciones especiales que quiero a México, a Colombia. Pero en definitiva, la mayoría me encantó. Están buenísimas. Adidas de verdad la votó, la votó del parque, aunque estamos hablando aquí de béisbol, de fútbol y todo, pero para expresar de verdad el gran trabajo que hicieron y la fiesta callejera que hicieron, con un concierto, con influencers, con creadores de contenido, buscando además la manera de conectar con más gente. De verdad que esto es espectacular para Adidas, 100 puntos en esto. Para mí, Sudáfrica, la de Sudáfrica es bellísima, Costa Rica, bellísima como tal. Me gustó mucho la de Gales y punto especial para mí para Argelia como tal. De la de Venezuela, oye, esa marcada influencia que nos quieren meter del tricolor, el tricolor, el tricolor. Me cansa un poco, me gusta el diseño de la camiseta, pero me cansa el tricolor aquí, el tricolor allá, el tricolor allá. Es como ver Chávez pidiendo que sea tricolor, que sea tricolor, que sea tricolor. Y es como, ya basta, por favor. Pero esa es mi opinión. Yo creo que ambas camisetas me gustaron, tanto la de local que salió hace unos meses atrás, me gustó mucho la tela, el diseño que tiene, la de visitante también, me gustó el detalle que dijera Venezuela. Como siempre les digo, no me gusta el escudo nuevo de la federación, esa bala que no dejo de ver en el medio, me cuesta un montón. Pero en general estos diseños me gustaron, no me gustaron esos detalles como tal. Pero yo no quería hablar solo de eso. Hay un tema que me parece muy interesante y Brandon lo tocó, que fue cómo fue presentada esta cuestión. Veo que las primeras equipaciones en general fueron presentadas el año pasado, que se iban a utilizar para este nuevo mundial, o los que no clasificaron al mundial también tenerlo. Y las presentaciones, recuerdo que muchas de las selecciones las hicieron ellos mismos. Pero en estas camisetas sustitutas, Adidas tomó el control de sustitutas, no, de segundo uso, la equipación de visitante. Adidas tomó el control entero del marketing. No viste a la Federación Venezolana de Fútbol haciendo un spot particular, una cuestión, no. La federación actuó posterior a la publicación de Adidas. Y veo lo mismo ocurrió en casi todas las federaciones, salvo alguna excepción. Esto me pareció y me llamó la atención porque Adidas dijo, me voy a robar el protagonismo. El protagonismo no va a ser la federación, el protagonista va a ser mi trabajo. Y hizo esta acción de branding durísima y fue como que, bueno, ok, yo te dejo presentar la de local, pero la de visitante Originals es mía. Y me pareció súper interesante esa situación. Además, por Venezuela creo que fue Santi Pérez, Brandon, corrígeme si fue así. Él fue el influencer que estuvo presentando las camisetas allá en Estados Unidos, en esta gala especial de camiseta, y el que todos por redes nos enteramos que ya estaba oficializándose la camiseta de Venezuela como tal. Eso también fue interesante, pero me quedo con este toque de el protagonista soy yo, Adidas, no las federaciones, esta vez soy yo. Sí, correcto. Santi Pérez Vivas y otro muchacho que también se hace llamar Pecas, que son más o menos de la misma generación. Ellos fueron parte de la campaña. También hubo dos chicas que, disculpen que no recuerdo su nombre, pero en total fueron 4 venezolanos que hicieron la campaña para la sesión de fotos oficial, pero Santi fue el que hizo, el que estuvo, el rol protagónico de la campaña de la pasarela, de la sesión de fotos oficiales en el túnel que cerraron. Y a mí me pareció espectacular. Así como ellos representando a Venezuela, hubo de Costa Rica, de España, de Argentina, de todos los países. Y yo creo que eso fue clave para que la campaña tuviera un alcance global. Y aquí el mensaje es claro, lo que está haciendo Adidas, y bien lo menciona Antonio, se apoderaron de la narrativa y se apoderaron del lanzamiento exclusivo. Y eso es porque, bueno, les cuento, en el Mundial de 2022, la selección que más participación, la marca que tuvo más participación en el Mundial fue Nike, con 13 selecciones. Adidas se quedó un poco rezagado con 7 selecciones. Así que, ¿qué está pasando? En un mundo y en los últimos años donde las marcas se están quitando a sus selecciones emblemáticas, ahora Portugal dejó de ser Nike, ahora es Puma, Italia dejó de ser Puma, ahora es Adidas, Alemania dejó de ser Adidas y ahora es Nike. Andan así en esa triangulación, están disputando por ver quién es el que se apodera de más selecciones en el mundo.
Y por eso no me parece casualidad que te presenten 25 selecciones, incluso las que no están participando en el Mundial. Y yo creo que eso es un mensaje contundente de decir, Adidas es fútbol, que Adidas es la marca principal de fútbol y bueno, vamos a ver cómo lo hacen las demás marcas. Nike también hizo algo interesante. De Puma vi poco, la verdad, vi un poco de lo que hizo Paraguay y lo de Portugal, porque siempre resuena, pero yo creo que lo que hace Adidas tiene un mayor alcance y no solamente está influyendo en el tema deportivo, en el aumento de adquisición de camisetas, porque algo es una realidad, las camisetas cada vez están más caras, ya hemos hablado de eso, pero ahora la camiseta de fútbol no es solamente para los fanáticos de fútbol, está el Glow Core, que ya hemos hablado de eso, que es la implementación de la camiseta de fútbol en tu día a día como estilo de vida. Y yo creo que parte importante de que eso sea así es gracias a Adidas. Sí, mención especial que comentaste lo de Italia. Italia, Adidas la tienes hace un par de años atrás y el trabajo no había sido muy bueno. Creo que estas camisetas de Italia que están saliendo están bellísimas, especialmente la de segunda equipación como tal. Y como tú dices, Adidas se robó el protagonismo. Creo que también señalar un poco que, como dice Andrés, la historia está complementando las camisetas. Ahora no se vende lo bonito de la camiseta, sino qué significa la camiseta, cuál es el emblema de la camiseta, ¿sabes? Ya no es la canción, es qué historia hay detrás de la canción, qué le pasó a Shakira para escribir esto, qué le pasó a Taylor Swift para escribir aquello. Ahora, un producto no está completo sin su historia. Ese es el mensaje que nos están dando en todos lados el mercadeo. La pregunta ahora es para ustedes. ¿Qué les parecieron estas camisetas? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? Déjennos sus favoritas aquí en la caja de comentarios. Muchísimas gracias. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Este es un tema que nos había quedado rezagado, pero que por su importancia no queremos dejar que pase de lugar, porque tiene que ver con la libertad de expresión dentro del deporte. Este es el tema que Elena nos trae el día de hoy. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión en el deporte? Y específicamente en los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar sobre un tema que dejamos de pasar unas semanas, pero me parece que es importante rescatar por el tema que toca. Y estamos hablando acá del atleta ucraniano Vladislav Heraskevich, quien participó en los Juegos Olímpicos de invierno en Milano este año. Y el chico ucraniano está utilizando un casco, él es de la disciplina de skeleton o de tetrineo, donde se lanzan de manera individual. Él tenía un casco y en ese casco tenía varias imágenes de atletas ucranianos que habían fallecido por la guerra de Ucrania y Rusia. Era su manera de homenajearlos porque para él dieron lo más valioso, que es su vida. Esa fue la manera que él consiguió para llevarlos a los Juegos Olímpicos también. ¿Qué pasa? Él estaba entrenando con este casco y si bien estaba entrenando, estaba haciendo uso de él, desde el Comité Olímpico Internacional y desde la Federación Internacional le venían haciendo advertencias de que ese casco no podía usarlo en la competencia, en el campo de juego, por así decirlo, porque contrariaba las reglas de la Carta Olímpica con respecto a hacer manifestaciones políticas de este tipo. Al parecer, incluso la misma presidenta del Comité Olímpico Internacional habló con él en una de estas conversaciones y le dijo que entendía perfectamente su punto de vista, que entendía su forma de expresarse, pero que contrariaba las reglas si lo hacía el día de la competición. Este chico no hizo caso a estos comentarios, no hizo caso a esta advertencia y el día de la competición, el 12 de febrero, se presentó con su casco. ¿Qué hizo la Federación Internacional? Lo descalificó de esa competición porque no podía participar con ese casco, que él se rehusaba a quitarse. ¿Qué acciones tomó este atleta? Bueno, apeló esa decisión de la Federación Internacional ante el Tribunal Arbitral del Deporte, una comisión que se presta para todos los Juegos Olímpicos, que está ya in situ en Milano, y llevó su caso, evidentemente, apelando a esta decisión, diciendo que era injusta, que además también el Comité Olímpico Internacional le quitó la acreditación, de paso, que esta decisión era injusta, que él tenía derecho a expresarse de una buena manera, que no estaba haciendo más que simplemente prestando un homenaje a sus compatriotas, atletas que murieron en la guerra. ¿Qué pasó? 24 horas después, porque estos casos se deciden así en los Juegos Olímpicos, rápido, el tiempo es necesario. El tribunal dijo que la Federación Internacional tenía razón de descalificarlo porque no cumplía con las reglas. Y más adelante vamos a hablar de cuáles son las reglas, ¿no? Pero además este tribunal dijo que no consideraba justo, eso sí, que la acreditación le fuera retirada. Entiendo que en la audiencia que se llevó a cabo el Comité Olímpico Internacional dijo que podía reintegrarle la acreditación y el tribunal agradeció ese gesto y diciendo, bueno, está bien, concédale de nuevo su acreditación,
Pero aquí lo importante es que no se le violó a su libertad de expresión, porque una cosa es expresarte en el campo de juego y otra cosa es expresarte fuera de eso. Y teníamos otras oportunidades para expresar su descontento, su lucha, lo que sea, en otras áreas de los Juegos Olímpicos, en la zona mixta, mediante las redes sociales, mediante entrevistas, en las conferencias de prensa, pero específicamente cuando se va a jugar hay un solo objetivo, el deporte nada más. No las luchas que tengamos aparte, que por cierto yo estoy totalmente de acuerdo con este chico, lleva a cabo una causa bastante noble por su gente, por su país, por lo que está pasando, pero una cosa es expresarlo, otra cosa es involucrarlos como tal en el juego olímpico, involucrarlos como tal en el deporte cuando vas a participar, porque lo principal es el deporte, lo principal es la actuación de los deportistas, no propaganda política. ¿Qué les parece a ustedes este tema? Esto salió bastante en las redes sociales, incluso obviamente por la decisión que tomaron en el tribunal, lo rápido que tomaron esta decisión. Vamos a hablar más adelante de las normas, pero primero, ¿cuáles son sus comentarios con respecto a estas actuaciones que vimos de este chico ucraniano? Bueno, bastante controversial. Yo trato de ponerme de parte del lado del atleta, pero la verdad es que las reglas son claras, ¿no? Y no es que hubo violación a la libertad de expresión en todo momento. El reglamento indica que hay ciertos lugares donde no se pueden ejercer este tipo de mensajes o simbolismo, que es como la competencia, el podio, pero hay otros lugares donde sí. Tengo entendido que se le permitió durante el entrenamiento. En zona mixta también es posible, fuera de la competición, fuera de competencia, es posible. Así que yo creo que el atleta pudo haber utilizado estos momentos como para llevar su mensaje al mundo. Ahora, lo que sí me parece que no es éticamente correcto es que esta ilusión de generar la imagen de que el deporte está ajeno a la política no se asemeja a la realidad. Vamos a llevarlo al fútbol, ¿no? Ahorita se viene la Copa del Mundo. ¿Cuántas veces no hemos visto al presidente de la FIFA de la mano con el presidente de Estados Unidos, con los presidentes de los países anfitriones, haciendo relaciones públicas en distintos estados? Y lo mismo pasa con los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que el tema de la política y el deporte siempre van a estar involucrados. Entiendo que se mantenga al margen y la idea es que no todo el mundo pueda utilizar la plataforma de una competición deportiva tan importante como los Juegos Olímpicos simplemente para hacer campaña política, pero yo creo que debería ser un poco más flexible y coherente con lo que predican, con lo que hacen, y entender que capaz aquí lo que quería el atleta era rendir un homenaje a atletas caídos que sufrieron, bueno, perdieron la vida a costo de la guerra, ¿no? Entonces es un tema bastante delicado, pero yo entiendo ambas partes, entiendo lo que quiso hacer el atleta, me imagino la impotencia de lo que está sufriendo, hay que ponerse, los atletas también son personas, hay que recordarlo, pero también entiendo que la rigidez del reglamento impone que hay cosas que se pueden y no se pueden hacer, así que es más que entendible la decisión. El deporte es una política de Estado por el contexto social y lo masivo que es en todo el mundo. Ahora, más allá del reglamento, si está bien, si no está bien, el reglamento escrito está escrito. Ahora, yo celebro que existan este tipo de atletas, este tipo de deportistas que se hacen una prueba, que hacen al menos un acto de rebeldía por algo que ellos consideran justo. Y es ahí el punto que yo quiero llegar, porque entendemos muy bien que él podía hacer esto en otros lados, como la zona mixta y todo esto, pero no era el evento de mayor exposición. Él quería llevar su lucha y me parece bien, y también me parece bien que tomara la decisión de que lo excluyeran, y bueno, ya tendrá el Tribunal Arbitral Deportivo, pues la decisión final sobre todo esto, pero hay un reglamento y hay personas que tratan de a veces de romper las reglas por algo que consideran justo. Si no le hace daño a nadie, si lo intenta hacer por una causa que él considera justa y de verdad no hay otras cosas metidas en el asunto, que puede haber dinero o algunas cosas por parte del Estado ucraniano, qué sé yo, si fue un acto justo y voluntario, me parece espectacular y bueno, tuvo su sanción, tuvo su castigo, pero necesitamos en el deporte, en el mundo y en la vida gente que a veces muestre un acto de rebeldía en la sociedad. 100% de acuerdo con eso, Andrés. Ante la tiranía y la opresión siempre son buenas las muestras de rebeldía. Quizás el lugar fue equivocado, pero su historia llegó más lejos y dio a conocer su homenaje más lejos de lo que él pensaba. Yo te voy a contar otra historia, una historia distinta a la que tiene Elena. Esta es la historia de un atleta ruso, se llama Iván Kuliak. Iván Kuliak fue suspendido por un año. Este atleta no fue suspendido por un año, el ucraniano, este ruso sí. Fue suspendido por un año porque en una competencia de gimnasia en el año 2022, en el Mundial de Gimnasia en Doha, agarró y colocó en su uniforme la Z. Esa Z implica apoyo a los tanques rusos,
que están invadiendo Ucrania. Básicamente, esa marca es la marca que llevan los tanques rusos en Ucrania. Inmediatamente este atleta que había ganado podio, le fue despojada la medalla, fue apartado y fue sancionado por 1 año. Obviamente el gobierno de Rusia reaccionó y dijo, bueno, ahora yo no sabía que las letras del abecedario estaban prohibidas en el deporte. Díganos qué letras están prohibidas, ¿no? Dijo el gobierno ruso. En este caso, si yo te cuento esta historia, se ve mal. En el caso del ucraniano, se ve bien. Entonces, ¿cuál es la posición de la organización deportiva? Permitimos a los buenos sí, a los que consideramos buenos sí, a los que consideramos malos no. Se complica la cuestión y además el deporte busca el campeón número 1 del mundo, ¿verdad? Como buscas al número 1, tienes que tener a todos los países, los que te caen bien y los que no te caen bien. Y por eso las organizaciones deportivas deben ser neutrales como tal. Es lo que dicen los estatutos de todas estas organizaciones de abogar por la neutralidad, porque la neutralidad es lo que va a permitir que los atletas de todos los países puedan competir. Porque entonces, si no, cada quien va a crear su campeonato. Bueno, no, la Liga de los Países Comunistas Soviéticos, que ya se intentó hacer varias veces, no es nuevo, busquen historia del año 49 al 53, más o menos, donde incluso intentaron crear una FIFA solo de países comunistas soviéticos y así todo este tipo de cuestiones. Entonces, por eso viene la neutralidad política. Que hay personas dentro del mundo del deporte, directivos, que violan esa neutralidad política, eso no es lo correcto. Esa es la situación. Luego ahora en los comentarios nos va a venir el caso, no, ¿por qué a Rusia sí la sancionaron, a Israel no? Israel acaba de ser sancionado. Pero bueno, no fue con la suspensión, fue con una multa. Sí, todos esos casos los iremos analizando. Luego va a venir todo el tema de, pero Estados Unidos que bombardeó a Venezuela, esto lo leí hasta en un trabajo en estos días y dije, bueno, pero la gente no está entendiendo el tema, ¿no? ¿Y por qué Rusia? Sí, no. El tema de Rusia, cuando lo van a leer, tiene que ver en el fútbol principalmente con un tema de seguridad y de negación de las otras confederaciones, de las otras federaciones deportivas a participar. No es un tema que fue por la guerra, sino es por una consecuencia de la guerra como tal. Pero hay que analizar cada caso y eso lo haremos poco a poco en el precio del deporte. De ahí viene la situación. Entonces, de acuerdo a esta historia que nos conmueve, porque además nosotros tenemos colegas rusos que queremos mucho, tenemos colegas ucranianos que queremos mucho, pero nos conmueve esta situación del ucraniano y nos llega y nos toca la fibra, especialmente a nosotros los venezolanos, nos toca y queremos, queremos que esto se vea, pero también hay que entender lo otro que hay por detrás en el deporte. Así lo veo yo, Elenita. Compleméntanos un poco más, discúlpame. No, rescatando lo que mencionaba Brandon, la política no es ajena a nada, está en todos los ámbitos de nuestra vida, es así, tiene que ser así y seguirá siendo así. Pero también Brandon mencionó algo, que hay que tener un margen, ¿no? Y para eso están estas normas. De hecho, las directrices de la libertad de expresión de los atletas durante los Juegos Olímpicos, unas directrices que además ellos firman y dicen que las van a conocer y que las van a respetar, fueron hechas por la Comisión de Atletas. Entendiendo toda esta situación, que hay un montón de nacionalidades, que hay un montón de religiones, que hay un montón de gustos políticos, pero que todo eso se respeta, que pueden tener la libertad de expresión. De hecho, en el artículo 40.2 de la Carta Olímpica establece, sí, todos los deportistas tienen derecho a expresarse. Lo que pasa es que tenemos que regular esto porque hay diferentes gustos, hay diferentes temas, hay diferentes políticas, hay diferentes todo. Entonces, oye, hay que regularlo de cierta manera porque aquí lo importante es la actuación del deporte, no hacer una propaganda política. Solo acotarte, tienen derecho a expresarse de acuerdo a los principios olímpicos. Claro. Claro, totalmente. Es lo que dice tal cual la Carta Olímpica. Y las directrices después te dicen, mira, puedes expresarte durante las entrevistas, en las zonas mixtas, por tus redes sociales, antes de participar en tu deporte, después de participar en tu deporte, pero hay ciertas excepciones. No me vengas a traer tus propagandas o tus cuestiones durante la ceremonia, mientras estés compitiendo, ni durante la clausura y la apertura de los Juegos Olímpicos. En lo demás, sí, puedes expresarte, porque tampoco podemos limitar a las personas que no puedan hablar, ¿no? Imagínense, ¿no? Tienen una lucha, es importante que sea visible, que se destaque, yo estoy totalmente de acuerdo. Reitero, lo que hizo este ucraniano me parece muy noble, muy sentido, tiene un significado para él, para su país bastante importante, pero los Juegos Olímpicos entendieron que había maneras de hacerlo. De hecho,
no sé si vieron en las redes sociales, la propia presidenta del Comité Olímpico Internacional llorando por este chico. Se veía bastante genuino en el video diciendo, mira, hablamos con él, le dijimos que podía hacerlo, utilizar este casco de hecho durante los entrenamientos, se lo permitieron, pero cuando vayas a participar en la competición no lo vayas a usar. El chico no hizo caso a esto, evidentemente la presidenta lamentó esta situación, no podía hacer más nada porque las reglas ya están establecidas y de hecho la árbitra que establece que lo que dijo en la decisión dijo, me conmueve bastante tu lucha, estoy de acuerdo, pero tenías otras oportunidades para expresarte, para llevar a cabo tu lucha, pero no lo puedes meter, no lo puedes ligar cuando vas a competir, porque la principal atracción acá es el deporte, es el récord de los deportistas, es la actuación, es quién gana, es quién es el mejor. No la propaganda, no la política, no estas cuestiones. Así que estoy de acuerdo con la decisión, pero también estoy de acuerdo con este chico. Llevó a cabo su lucha, llevó a cabo el homenaje que quería hacerlo, lo hizo de verdad que de una manera bastante respetuosa, de hecho, lo considero así, pero bueno, hay normas, se tienen que cumplir y estas son las consecuencias. Claro que sí, siempre es como dicen en Venezuela, como dice nuestro himno, muera la opresión. Ahora la pregunta es para ustedes, ¿qué les parece este tema de la libertad de expresión en los Juegos Olímpicos? ¿Fue correcta? La expulsión de este chico fue incorrecta. ¿Cómo lo ven? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y en el siguiente tema del día de hoy, como les comentamos la semana pasada, este triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol disparó un montón de debate. Ya comentamos algunos, que si le hace daño al fútbol el triunfo del béisbol, que si religión versus santería, que si el color del uniforme. Bueno, ahora vamos con uno que se desarrolló en los Estados Unidos y es más grande el Clásico Mundial que la Serie Mundial. ¿Cuál es la situación, Andrés? Cuéntanos qué es lo que estaba debatiéndose en los Estados Unidos. Esta pregunta es para ti. ¿Es el Clásico Mundial de Béisbol el futuro de este deporte? ¿Por qué te lo digo? Pero quiero que primero te animes y me lo comentes acá en la caja de comentarios. Este es un debate que salió en los Estados Unidos sobre las principales personas involucradas en este deporte cuando estaba realizándose el Clásico Mundial de Béisbol y empezó una comparación un poco odiosa que empezó a hacer ruido y que dejó opiniones divididas. Se trata de si el Clásico Mundial de Béisbol puede superar o no a la Serie Mundial hoy y en el futuro. Pero primero vamos a hablar de los éxitos, por así decirlo, de lo que nos dejó este World Classic Baseball o World Baseball Classic de 2026, esta edición que tuvo 47 juegos, que movilizó a 1.2 millones de fans en 47 juegos y lo que representó un aumento del 24% en comparación con la edición de 2023. Te sigo hablando de números y te sigo para darte un poquito de contexto por qué empezó esta comparación en los Estados Unidos y es que también en la final Venezuela versus Estados Unidos, pues 10.4 millones de personas fue el pico del rating que según las medidoras y estas empresas que se encargan de consultar este tipo de mediciones y se encargan de ver cómo está la situación deportiva y cómo se está viendo y analizando, pues 10 millones de personas significa más que todos los partidos, fue una vista más alta más que todos los partidos de postemporada de la MLB en 2025. Entonces estamos hablando de que empiezan a sumar números, que empiezan a llamar muchísimo la atención y tanto así que creo que el Clásico Mundial de Béisbol se va a convertir en un problema para la MLB por el tema de la organización y ya un poquito más adelante también te voy a comentar esto. Y otro de los, por supuesto, de los más aciertos, de los mayores aciertos que tuvo el Clásico Mundial de Béisbol es que tuvo transmisión en 173 países. Estamos hablando de que es muchísimo más masivo el alcance en países de lo que tiene el Clásico Mundial que tiene la Serie Mundial. Pero este debate empezó en los Estados Unidos cuando transcurría esta competición y no todo el mundo estaba de acuerdo. Por ejemplo, el jugador de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, participante también de la selección de Estados Unidos que perdió contra Venezuela en la final, pues él dijo que cree que nunca había visto un ambiente así, que cree que este es otro tipo de juego y le dio mucho más importancia al Clásico Mundial de Béisbol que a la Serie Mundial, a lo que salió un ex Yankee de Nueva York también, que ahora hace vida en la televisión, que se llama Derek Jeter,
un famoso jugador exjugador de béisbol, para quien lo recuerde, una de las glorias del béisbol, según muchísimas personas, dijo que el que diga este tipo de afirmaciones es porque nunca ha jugado una serie mundial. Y también tenemos el caso, para darle una tercera visión a esto que estamos conversando, de Bryce Harper, el estadounidense también, que forma parte, que él cree que los Juegos Olímpicos van a ser el evento del béisbol más importante de todos. Entonces tenemos tres visiones distintas. La de los Juegos Olímpicos la vamos a dejar para 2028 y estamos aquí. ¿Es más importante el Clásico Mundial o es más importante la Serie Mundial? Después te voy a dar números sobre la Serie Mundial y los números que nos dejó el año pasado al menos. Pero, ¿qué piensan ustedes y qué piensan los que están acá? Los dos son importantes. La Serie Mundial es importante para el fanático estadounidense duro de béisbol y también sabemos que muchos japoneses, muchos americanos del continente, venezolanos, dominicanos, están pendientes de lo que pasa en el béisbol de las grandes ligas. Y el Clásico Mundial de Béisbol está para los demás, para también los japoneses, los americanos, los europeos. La historia de Italia nos dejó, oye, emocionadísimos también con cómo se empezará a desarrollar este deporte en ese país que probablemente no tenga mucho de béisbol, es más futbolero, pero son esas historias lo que nos dejan. Nos deja también historias, por ejemplo, de Brasil, que participó en el Clásico Mundial de Béisbol, y hubo un video, no recuerdo si era un pitcher, pero estaba dominando la pelota de béisbol como si fuera de fútbol. Y qué bonito, ¿no? Poder hacer ese encuentro de nacionalidades, de deportes, de combinarlos y darle visualización. Me parece que los dos eventos son importantes. La discusión, evidentemente, viene por los gustos, pero a mí particularmente los dos este año, o por lo menos la Serie Mundial del año pasado, me dejó de verdad que una de las mejores series mundiales que he visto. El juego 6, el juego 7, espectaculares. No hay juego de béisbol más emocionante que estos últimos dos. Y el clásico, evidentemente, toca una fibra porque estaba participando Venezuela. Además que en la Serie Mundial también teníamos participación de venezolanos. Pero el Clásico Mundial de béisbol nos deja más alegres todavía porque Venezuela ganó ese campeonato y además que el venezolano le gusta el béisbol, lo ha seguido. Habíamos tenido unas decepciones, nos redimimos este año. Y que me parece a mí que sigan más competencias para esto, porque tenemos una plataforma, tenemos un público bastante grande. A pesar de que el béisbol es viejo, a pesar de que el béisbol es largo, a pesar de que el béisbol para uno es aburrido y que han adecuado las normas para reducir los tiempos, el béisbol sigue rompiendo récords. Allí lo tienen. Esta es la muestra. ¿Qué es importante? Complacer los más gustos que se puedan porque es más entrada de dinero, es más visualizaciones, es más expansión del deporte. Que se sumen ahora en los Juegos Olímpicos y que le den chance a las grandes ligas de participar. Yo creo que eso sí va a ser un jonrón con 4 bases. La importancia se la va a dar cada persona. Yo creo que lo que se puede medir es el impacto. Como dice Elena, en Estados Unidos es muy importante la Serie Mundial. De hecho, le llaman Serie Mundial, pero realmente se disputa en Estados Unidos. Algunos partidos se disputarán ahora en Europa, en Japón, la serie que llevan algunos países, a México también. Pero lo que sí es una realidad es que el impacto global que tuvo el Clásico Mundial reciente creo que no lo puede tener la Serie Mundial o la Major League Baseball. Y yo creo que allí hay una gran diferencia y hay un punto a favor del Clásico Mundial. Ahora, si importa uno más o el otro, yo creo que no solamente va a radicar en qué importancia le dé el fanático de béisbol, no. Yo creo que va a radicar en la importancia que le dé la Major League Baseball a los otros torneos, porque si siguen creyendo que el béisbol es solamente la Major League Baseball y las ligas invernales y que no va a haber nada más importante que la Major League Baseball, seguramente se van a esforzar de que así no sea. Ojalá escuchen al público y se den cuenta que hay también un interés en conocer el deporte, porque ellos te dicen, estamos interesados en que el béisbol y la disciplina sea practicada en todo el mundo y estamos a favor del crecimiento del béisbol en todo el mundo y por eso estamos promoviendo el consumo del béisbol a nivel mundial. Pero la realidad es con las restricciones, los calendarios tan complicados y la importancia que le da el mismo norteamericano al béisbol de las grandes ligas, hace que haya una contradicción. Así que yo creo que lo que es irrefutable es que el impacto que tuvo el Clásico Mundial de Béisbol, tanto en Japón como en Italia, como en Venezuela, en Dominicana, Puerto Rico, que son países clásicos, tradicionales, Cuba, es algo que no te lo da. El nacionalismo es algo que genera tanta pasión que no te lo puede dar una serie mundial. Por más de que haya participación de atletas de tu país, no va a ser lo mismo un mundial que una serie mundial. Ahora, eso lo digo yo que tengo un equipo que me representa como venezolano, pero capaz por el estadounidense es normal que la serie mundial sea lo mejor, pero es porque lo que conocían hasta ese momento. Ahora se abre la ventana, se abre la cueva y están descubriendo que hay algo más allá de la Major League Baseball y yo creo que gustó bastante. Si no, pregúntale a todos esos gringos y japoneses que estaban preguntando what does mean ponche.
Bueno, señores, la verdad es que este debate siempre va a ocurrir. Este es el debate entre clubes, deporte de clubes, enfrentamientos entre clubes, enfrentamientos entre selecciones. Existe desde hace muchos años, va a existir para toda la vida, hasta que, bueno, desaparezcamos como seres humanos o desaparezca el deporte. ¿Por qué te da tanta risa? El apocalipsis. Bueno, en fin, lo cierto es que este siempre va a ser el debate que va a ocurrir, ¿no? Y esto tiene que ver porque hay gente que le gusta ver más el enfrentamiento entre países, como de repente Brandon, que se siente más identificado de esa manera, y hay personas que se sienten más identificadas con la representación que hacen los clubes deportivos, etcétera, y que conectan más allí. Al final del día, esto tiene que ver con, básicamente, ¿cuál es el consenso mundial? ¿Qué es lo que nos dice el consenso mundial? El consenso mundial en cuál deporte, cuál competencia tiene más prestigio es lo que verdaderamente va a determinar si una competencia tiene más prestigio que la otra. Y ese consenso mundial no va a ocurrir ahorita. Tal vez ahorita todo el mundo dice que es el clásico porque acaba de terminar. Los venezolanos van a decir que es el clásico porque acabamos de salir campeones y así. Y los japoneses porque tienen 3 campeonatos, etcétera. Por otro lado, los americanos van a decir, no, es nuestra serie mundial, produce más dinero, esto es más importante, etcétera, al menos para nosotros. Y entonces va a ocurrir esa cuestión, pero es el consenso de la mayoría de la población del mundo lo que va a definir esto. Y ese consenso además nunca es definitivo, porque siempre puede cambiar, pero las respuestas siempre de qué es más importante que qué, las tiene el consenso. Bueno, vamos a hacer una comparativa de audiencias, ¿no? En lo que fue, ya sabemos que el Clásico Mundial de Béisbol dejó 10.4 millones de espectadores en la final, 55 millones de impresiones en redes sociales en 15 días. Es un número significativo, ¿no? Para lo que movió y generó esto, pero vamos a hacer una comparativa ahora. Vamos a ponernos sobre la Serie Mundial 2025, donde los Dodgers salieron campeones frente a los Azulejos de Toronto. En el juego 7 hubo un pico de 31.5 millones y una audiencia total tuvo de 51 millones, esto principalmente en 3 mercados, Estados Unidos, Japón y Canadá. México también tiene un gran pedazo de esa torta allí, pero prácticamente la audiencia viene de esos 3 países, los 3 principales que les comenté anteriormente. Entonces ahora ponemos a pensar, ¿pero qué está pasando en el béisbol? ¿De verdad el béisbol ha disminuido su audiencia o ha aumentado su audiencia, al menos las series mundiales, ¿no? Viendo en Estados Unidos? Y hay una disminución de la audiencia considerable. Esto va en un tema generacional y es un tema de preocupación para la MLB, para la Major League Baseball, y tanto es así que, por ejemplo, el juego 7 de 1986 entre Mets y Red Sox atrajo a casi 60 millones de personas solo en los Estados Unidos. El juego del 1980, el último juego, tuvo 40 puntos de rating. O sea, ¿saben lo que era en aquel momento meter 60 millones de personas viendo un solo canal de televisión? Es algo que no logran ahora y que ha perdido con el tiempo, pero bueno, vienen unas consecuencias. Esto es multifactorial, lo del béisbol. Y por eso sale el Clásico Mundial de Béisbol. Y entonces aquí viene la pregunta, si el Clásico Mundial de Béisbol es un aliado o es un enemigo del futuro del béisbol, y yo creo que tiene un poquito de ambos. Y el primero, ¿por qué tiene un poquito de ambos? Es que si bien un jugador se te lesiona con todo este tema de los seguros y todo, son los equipos de béisbol de las grandes ligas los que pierden esos contratos de 300 millones que pagan, y que es una locura la cantidad de dinero que le pagan a muchísimos beisbolistas, al menos los de mayor élite, y ahí empieza el conflicto de intereses. Pero ahora, ¿qué pasa y cuál es la parte que es un aliado? Oye, es el mayor elemento que tú tienes para poder internacionalizar el béisbol y que se sienta de una manera global. Y es un deporte que no es practicado en todos lados como el fútbol. Es un deporte que tiene, si bien raíces, también tiene lugares en Europa, en Asia tiene una fuerte presencia, pero no tiene la universalidad del fútbol, por así decirlo. Entonces, creo que se potencian. De hecho, yo le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. Le dije, ¿qué crees tú que si es mejor la Serie Mundial o el Clásico Mundial, ¿no? Y él me dio una analogía muy interesante. Me dijo, el Clásico Mundial de Béisbol es el motor del vehículo, que es el béisbol es el vehículo, el Clásico Mundial es el motor, pero el destino es la Serie Mundial. Y eso es lo que yo llegué a una buena conclusión también, que comparto eso, es, mientras la MLB entienda que vea mayores
beneficios a través del Clásico Mundial que exacerba el sentimiento nacionalista, lo más visto en el deporte, tanto en Juegos Olímpicos como Mundial de Fútbol, pues lo va a poder traducir eso y lo va a poder convertir a sus propias franquicias, donde va a aumentar las visualizaciones de gente de otros países que van a tener sus italianos, sus venezolanos, sus dominicanos, colombianos, etcétera. Claro, la idea es que tú te enganches con el juego por algún valor, en este caso te enganchas por la nacionalidad, es decir, bueno, mi equipo es, qué sé yo, Holanda, y Holanda está en el Mundial de Béisbol, o está tratando de entrar al Mundial de Béisbol, que es el béisbol, y empiezas a ver Holanda ganó un partido, Italia ganó, wow, ¿qué es esto? Y de repente te enganchas y de repente dices, ya va, pero este juego me gusta. Ok, empiezas a ver béisbol y cuando vas a ver, vas llegando a que todos los caminos te llevan a Roma. ¿Y cuál es Roma en el béisbol? Es la Major League Baseball, que es donde están los mejores peloteros en su mayoría, con los mayores contratos, con las mayores cuestiones. Entonces, ¿tú quieres mercadear un deporte? Bueno, parece que un mundial con selecciones puede ser la forma más interesante. Al menos esa es mi opinión. Sin más nada que decir, muchachos, ¿cuál es su opinión? ¿Qué piensan? ¿La Serie Mundial es más grande que el Clásico Mundial? ¿El Clásico Mundial es más grande que la Serie Mundial? ¿Son complementarios? ¿Son productos aparte? ¿Va a definirlo el consenso? ¿Va a definirlo su opinión? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto listo, el siguiente tema de la semana es que la Organización Mundial del Trabajo adopta las primeras directrices mundiales sobre los derechos laborales de los deportistas profesionales, dándole una mano a los deportistas profesionales. ¿Qué es lo que está sucediendo como tal? Se reunieron la Organización Mundial de Trabajo con el Sindicato Mundial de Futbolistas, con el Sindicato Mundial de Jugadores, con el Sindicato Mundial de Sindicatos, sindicatos, para hacer unas guías por primera vez para todo el deporte profesional mundial, donde se busca salvaguardar los derechos de los atletas. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Estas directrices son interesantísimas, nos marca qué es lo que está pasando en el mundo, nos marca exactamente cuáles son los problemas del deporte y por eso es que son bien, pero bien interesantes. Yo quiero remarcar que estas guías están hechas para organizaciones deportivas, gobierno, atletas, jugadores, directivos y abogados, ¿no? Hasta nos dirige directamente estas directivas. ¿Estas directivas son obligatorias? No, no son obligatorias. Pero estas directivas nos van a indicar por dónde van los tiros de qué es lo correcto. Lo primero que enfatiza estas directivas y que es muy interesante y que es una pelea global, porque son muchísimos puntos, son que el deporte no se puede excusar en su autonomía para evitar aplicar las legislaciones de cada país donde están estos jugadores. Y eso es un punto muy clave. Eso es un punto que se viene debatiendo a nivel mundial, no solo en el derecho laboral, en todos los derechos, y donde recientemente hicimos el video del caso Serene. Resulta, y la historia es, que el deporte como tal dijo, mira, no queremos que los tribunales nacionales nos estén revisando porque no entienden de deporte. Y tienen su grado de razón en lo que dicen. Y entonces crearon un sistema de arbitraje deportivo que busca de alguna manera llegar y en un país como Suiza, donde es muy protegido el arbitraje deportivo, donde pudiera darse, porque no es que busca, pudiera darse una decisión que viole normas de orden público de otros países. Y esto, con una sentencia y un laudo cerrado, un laudo de un tribunal de arbitraje deportivo y una sentencia de Suiza, pudiera ocurrir. Cosa que el Tribunal de Arbitraje Deportivo evita que ocurra y generalmente, y tenemos un montón de casos nosotros, donde se aplica derecho venezolano, donde se aplica derecho europeo, incluso en el caso Serene se aplicó y se revisó la normativa europea. Ellos no tratan de que pase, pero pudiera existir la posibilidad de que el caso quede como cosa juzgada, es decir, que ya no se pueda revisar más, y esto circunvenga una norma de orden público de un país. Esto es lo primero que ataca esta guía. No puedes utilizar el sistema deportivo, la autonomía deportiva y todo este tipo de cosas para evitar aplicar normas de orden público de cualquier país como tal. Las normas laborales y los derechos laborales, especialmente menciona el derecho del libre movimiento, tienen que ser salvaguardados por las instituciones deportivas.
Y esto es lo que dio origen al caso Serén, al caso Diarra, en Venezuela el caso Castelín, donde directamente le quitan el efecto de cosas juzgadas a estas decisiones porque sienten que están violando normas de orden público. Bueno, ahora la Organización Mundial del Trabajo también está diciendo lo mismo para este punto en particular. Bueno, tienen muchos más comentarios, ¿no? Que es interesante comentar. Tiene que se debe respetar la legislación nacional, que se debe respetar el derecho de los atletas y que además se debe salvaguardar el derecho efectivo a poder lograr tus derechos contenidos en la ley. Eso te lo deben salvaguardar las organizaciones deportivas. Pero bueno, ahora voy a empezar a picarles la lengua a todo el mundo aquí porque vienen otros temas sumamente interesantes, ¿no? El primero es que, y aquí le empiezo a picar a la gente del baloncesto venezolano, la OIT y todas estas organizaciones nos dicen que tienen que permitirse los sindicatos, tienen que permitirse la libertad sindical, tienen que promocionarse los acuerdos colectivos del trabajo. Mientras que en el baloncesto venezolano siempre han torpedeado al sindicato. Siempre intentan que no se dé. No, el sindicato es lo peor que nos puede pasar. Claro, porque el sindicato va a exigir los derechos de los trabajadores que no quieren entregar los equipos de baloncesto venezolanos. Como esta idea de que ellos son dueños de los jugadores. Dios mío, estamos en el siglo XXI y todavía escucho gente diciendo que es dueño de otra persona. Es un poco extraño esa. ¿Eh? Sigo tirando aquí punticas de esto, ¿no? Factos. Otro facto. Te tengo uno para ti, Elena, para que lo respondas de una vez en casos que vemos a cada rato nosotros en nuestro trabajo. Abogan por eliminar el trabajo forzado, Elena. Abogan por eliminar el trabajo forzado u obligatorio, así como el tráfico de personas, entre estas cosas. ¿Qué es más forzado que tú haber trabajado y que luego firmes un finiquito donde no te paguen lo trabajado? ¿Ah? Coméntame tú eso, Elena. Mira, antes de responderte quisiera hacer la aclaratoria porque estas directrices van a someterse para su aprobación en noviembre del año 2026 ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Venezuela es miembro de la Organización Internacional del Trabajo desde 1929 y además estas directrices están enfocadas en ser una guía para que se puedan aplicar reglamentos, leyes y todas las demás cuestiones que beneficien a los trabajadores. Ahora, tocando el punto que acaba de mencionar Antonio, totalmente de acuerdo con esto, evidentemente, porque además en Venezuela tenemos la particularidad que nuestra ley del deporte establece una sección especial para los trabajadores del deporte, es decir, jugadores, atletas, directores técnicos, preparadores físicos que están involucrados evidentemente como empleadores y que le corresponden sus derechos laborales como cualquier otro trabajador. ¿Por qué? Porque hay una identidad de que el trabajador del deporte también recibe una remuneración, está bajo el cargo de alguien, con el horario de alguien, con las condiciones de alguien y se respeta esa relación. Si se respeta esa relación, entonces le corresponden ciertos beneficios que tienen que serle pagados a estos trabajadores. Ahora, ¿qué pasa acá en Venezuela? Que no se quiere aplicar la ley del trabajo. Tenemos casos de baloncesto, ya bien lo mencionó Antonio, yo lo llevo también para el lado del fútbol, en donde hemos visto casos en donde primero se ha dicho que los futbolistas no son trabajadores, que tienen como muchos beneficios, que se les pagan primas, entonces no pueden ser considerados trabajadores. Después se cambió ese criterio y ya eran trabajadores, pero que como ganaban mucho dinero, entonces como tenían ciertos beneficios, tampoco le correspondían los beneficios laborales. Pero la ley no me dice eso. La ley establece otra cosa. La ley me parece bastante clara, además. Y en Venezuela hemos tenido casos donde se han establecido los derechos laborales, estos beneficios para trabajadores del deporte. Tenemos el caso de René Higuita. Tenemos el caso de Juan Pablo Galaviz contra clubes venezolanos. Estos casos son viejísimos, de años. Pero en la actualidad, en el fútbol, en el baloncesto, no se quiere aplicar la ley de trabajo. Y es muy sabroso tener un club de fútbol, es espectacular, pero mejor aún para ellos es no cumplir con las normas. Y ahí es donde me parece que, además, como dijo Antonio, estas directrices están dirigidas ¿a quiénes? A los gobiernos, evidentemente, en particular sus ministerios, a los empleadores y sus organizaciones, en particular los empleadores deportivos, como clubes o ligas, y también están destinados para los sindicatos deportistas. Entonces yo creo que es el momento para marcar un antes y un después con respecto a los derechos de los trabajadores del deporte en Venezuela. Tenemos la oportunidad. Tenemos ya una ley que nos establece quiénes son los trabajadores del deporte. Tenemos estas directrices que pueden ser aplicables por todas estas personas que son las destinatarias. Hay voluntad para hacerlo, porque la ley es clara. Pareciera que lo que se está conversando y lo que se propone
debería formar parte del sentido común, ¿no? No fomentar el trabajo forzoso, que se respeten los derechos de los trabajadores y de los seres humanos, pero qué casualidad que cuando se propongan estas cosas los que se oponen son las instituciones y son en este caso, los empleadores, y eso te da algo que pensar, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que capaz aquí hay un tema de que no solamente se está peleando por el derecho de los trabajadores, en este caso de los atletas, sino también creo que es una lucha de soltar el control. Yo creo que aquí esto sería un golpe fuerte para el control de las autoridades y las instituciones y capaz se podría abrir el debate a lo que tanto vienen hablando muchos atletas, ¿no? Que cada vez se les exige más participaciones, más partidos, más encuentros, más torneos y termina una sobreexplotación de la profesión, ¿no? Y yo creo que es importante que siempre estas situaciones sean tomadas en cuenta porque es un problema real y cada vez está aumentando más y los jugadores se están expresando y los trabajadores se están expresando y es necesario que se tome cartas bajo el asunto. Pero bueno, el punto, más allá de todo lo que dijeron, que todo es verdad, el punto más interesante es que hay casos en el fútbol donde hay clubes diciendo, y con sus abogados, diciendo y que se firmó un finiquito donde al jugador le quitaron 2 o 3 meses de salario. Tiene que cumplirse. Yo tengo que no pagarle esos 3 meses de salario. Pero tú estás loco. Tú estás loco. Si se demuestra que los trabajos se los tienes que pagar. No importa lo que haya firmado. No, porque pacta su servanda. Lo que se firma es lo que se cumple. No, y si lo que firma es algo ilegal, no se tiene por qué cumplir. Eso es Hay condiciones. derecho 101. Entonces se ve ilógica la cuestión. Pero tiene cosas picantes que nos sigue hablando de cuestiones, ¿no? Habla de la abolición del trabajo infantil y la protección del niño. Bueno, la FIFA ha estado encima de la protección del niño, hay que decirlo. Tienen una serie de reglamentos, han castigado montones de equipos, han castigado equipos grandes, Real Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, Atlético de Madrid, creo que Chelsea fue otro de los que sancionaron. La protección infantil se está ejerciendo fuertemente, tanto que la lucha es de los abogados diciendo, bueno, pero si es para este niño, era para un futuro mejor de este niño. Sí, pero el costo es los demás niños que a veces sufren que por uno pagan todos. Esto tiene que ver porque hay agentes que van a África, se llevan al menos 20, 21 niños, los llevan a probar en clubes europeos y luego los dejan en la calle y solo representan al que lo logra. Entonces, a eso se refiere un poco la FIFA. Y la FIFA, el TAS, todos han estado muy, muy enfocados en eso. Repito, también en los casos laborales, el TAS ha estado muy enfocado en aplicar la legislación nacional. Como debe ser. Como debe ser. En el caso de Arras se le ordena a la FIFA de que debe considerar la aplicación de la legislación nacional. Ahora estamos viendo que la Organización Mundial del Trabajo lo está diciendo. Está cambiando y vamos hacia allá. Vamos hacia allá. La pregunta es, ¿hacia dónde van las instituciones deportivas? ¿Van a ir donde están diciendo que hay que ir o van a tratar de evitar ir a donde hay que ir? ¿No? Luego tiene uno interesantísimo. Este es la punta para lanzarle a Andrés, no porque Andrés sea poco empático en el tema. Es igualdad de trabajo salarial. Normalmente se tiene una excepción para el deporte, que es que igual trabajo debe pagarse igual salario, pero en el deporte no, porque el talento cuenta, ¿no? En este documento de la OIT, básicamente están hablando de la igualdad entre hombres y mujeres para el salario. Pero lo más interesante de esto, hombres y mujeres, es que te dicen que tiene que verse una serie de criterios para elaborar esos salarios y esa igualdad salarial como tal. Una de las cosas que entonces habla es que los atletas no deben ser discriminados, entre esos no deben ser discriminados por color, raza, etcétera, etcétera. Todas las formas de discriminación y que debe haber un ambiente donde esto no ocurra. Pero también nos habla de la igualdad de pago, ¿no? Como una forma de discriminación. Pero no nos dice que la igualdad es automática, nos dice que para poder calcular cuánto dinero debe pagársele a cada persona, básicamente hay que tomar en consideración una serie de factores, entre ellos cuál es el performance deportivo, cuál es el valor de mercado, cuál es el crecimiento potencial, cuál es la contribución al desarrollo social, incluyendo la promoción de la igualdad de género. Y con todo esto el que más me quedo es con el valor de mercado, porque básicamente te está diciendo, ok, igual pago, igual salario, pero también tiene que ver cuál es el valor de mercado, es decir, cómo se está produciendo el dinero. Entonces, esta guía empieza a atacar esos puntos neurálgicos.
Es sumamente interesante, ¿no? Lo que quiere ver la OIT, hacia dónde quiere llegar. Recordemos que esta desigualdad entre el deporte masculino y femenino se debe, pues, a la generación de recursos, a la generación de riqueza, a la generación de ingresos que puedan hacer ambos, y se complica un poco este tema. Pero bueno, siempre hay que apuntar a que se mejoren los derechos de las personas que están en desventaja, o del segmento que está en desventaja, para que pueda apuntar siempre hacia arriba y nunca hacia abajo, por supuesto, y que tengan mejores condiciones todo el mundo. Pero me quedo también con la parte anterior de que, oye, estamos, lo que dice Brandon sobre todo me llamó muchísimo la atención, y es, estamos como hablando todavía de derechos muy fundamentales, muy básicos, y eso me parece algo muy triste. Es como que cada vez que hablamos acá y decimos, qué fastidio hablar del tema de racismo, ¿por qué siguen pasando estas cosas? Me parece igual de esto de hablar de explotación infantil, esto de hablar de explotación laboral, de esclavitud en pleno siglo en el que estamos, y seguimos en esto. Yo la verdad no entiendo qué más puede hacer, porque ya hay muchas organizaciones que están trabajando sobre eso, pero qué más tiene que pasar para que esto ya sea común, sea normal y sea reglamentario 100%, que se cumpla el reglamento y que se cumplan las leyes. Como me dijo una vez un abogado laboralista amigo, me dijo, los derechos laborales no se ganan, se conquistan. Y eso es parte de esta lucha que están teniendo las cuestiones. Los siguientes puntos fueron ambiente de trabajo seguro y saludable, que se tiene que garantizar que si un deportista se lesiona, se le cubra esa lesión como tal. No habla de la indemnización, punto importante para el futuro. Habla solo del derecho básico, que es esta cuestión. Y luego habla finalmente de la prevención, de la eliminación de la violencia y el acoso, tratando de decir que hay que hacer más política para que se evite la violencia y el acoso para los deportistas profesionales, mencionando ahí que los clubes, por ejemplo, que hemos visto prácticas en otros países donde de repente dejan entrar a hinchas violentos contra cuerpos técnicos, contra jugadores, para amenazarlos, asustarlos, cuestiones bien indebidas y que se nota que fueron hechos adrede. Así que, bueno, está bien, no te quiero sacar, entonces no te protejo, no protejo tu integridad y que te golpeen los fans. ¡Wow! Eso que vimos y que hemos escuchado en varias ocasiones en otros países es violento total. Además del acoso sistemático por redes, donde la impunidad reina, porque la cantidad de gente que puede tener un montón de cuentas sin decir su identidad y no ser atribuible lo que dice a ellos mismos, genera un estado de impunidad grandísimo. Todas estas cosas son las que aboga por la Organización del Trabajo, más FISPRO, más la Unión Internacional de Atletas, más la Unión Global de Sindicatos, por evitar en el deporte. Esto es solamente un resumen. Por favor, busquen el documento porque es interesantísimo. Hay que decir, no es un documento obligatorio, todavía ni siquiera está aprobado, pero lo que contiene nos marca cuáles son los problemas principales para los atletas en el deporte en este momento. Con esto listo, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan de estas situaciones? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, hemos terminado el programa por el día de hoy. Si les gustó, por favor, comenten, compartan y denle like. Si les gustó muchísimo, suscríbanse y denle a la campanita. Estuve trabajando para ustedes el día de hoy con una camiseta edición especial de Adidas de México, la pasada, la dama del derecho al deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por sus vistas, gracias por sus comentarios. Nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. También estuve trabajando con ustedes el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias por tu compañía y nos vemos en la próxima. Y por supuesto estuvo trabajando el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Montevideo, Uruguay, Brandon Buquet. Gracias a todos y nos vemos en la próxima ocasión. Y por supuesto, este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao, chao. Bye, bye. Esto es el precio del deporte.